busca Lucas capítulo 7, vamos a leer un poco la palabra de Dios, pero es meritorio y es necesario para poder desarrollar lo que queremos tratar en el corazón suyo esta mañana y lo que Dios quiere tratar en tu corazón. Amén. Lucas 7, versos 36 en adelante. ¿Lo tiene? Uno de los fariseos, ¿está conmigo?, rogó a Jesús que comiese con él. Y él, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Me voy a detener ahí. Qué escena tan espectacular. Ver a alguien postrarse a los pies de Jesús para poder tocar sus pies, besar sus pies, ungir sus pies. Qué escena más hermosa. Pero esa escena tiene una razón de existir, que es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hoy yo quiero tratar con el corazón suyo en esta mañana, y deseo llevarlo a un tema que lo titulé de esta manera: de la culpa a la gratitud. Ese pasaje, por lo general, la mayoría de las personas lo relacionamos con una mujer que está derramando un perfume a los pies de Jesús, y algunos
lo malentienden o lo confunden pensando que era un momento en que ella estaba haciendo esto para Jesús prepararse para ir a la cruz. Y si usted denota en la Biblia, hay otro acontecimiento más tarde que denota una mujer que sí unge los pies de Jesús y derrama su alabastro porque Jesús iba a morir. Pero en esta historia que estamos viendo no era el momento de la muerte de Jesús, sino que esta mujer lo estaba ungiendo como una expresión de gratitud. Es parte de lo que ella quería expresar, gratitud a Jesús. Hay una parte de este pasaje que me fascina y la quiero volver a retomar, y dice: cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Sabe? El Jesús al que yo conozco, y espero que usted también, dedicaba más tiempo entre los pecadores que entre los religiosos. De por cierto, los pecadores lo amaron más, porque los pecadores, muchos de ellos hicieron expresiones como esta mujer, pero fueron los religiosos los que conspiraron para llevarlo a él a la cruz y crucificarlo. Dile al que está al lado tuyo: no somos religiosos. La gente pecadora necesita un Salvador. Y sabes, y tú te conectas con pecadores porque no puedes cambiar a gente que tú no tocas. Si hay un pecador que tú conoces y no tienes la capacidad de tocar la vida de él y tocarlo físicamente y poner tus manos sobre él, nunca vas a lograr cambiar la eternidad de esa persona. Jesús permitió que los pecadores se acercaran a él, y Jesús permitió que los pecadores le tocaran a él, porque Jesús amaba la vida de cada pecador y vino por ello. Y no le importaba su pecado, sino le importaba lo que su sangre iba a hacer por ello. Por eso Jesús dejaba que esta mujer pecadora pudiera tocarle y besar sus pies. Si tú estás con un Jesús como el nuestro, no te tienes que preocupar. Hay mucho legalismo y mucha religiosidad a veces entre la iglesia, y pensamos: es que no puedo tocar a un adicto, no puedo tocar a una mujer que es una prostituta porque me voy a contaminar y es una contratransferencia de pecado. Perdóneme un momento, pero Jesús dejó que mujeres prostitutas lo tocaran, y Jesús dejó que hombres ladrones lo tocaran, y Jesús tocó a un hombre como yo y me trajo salvación y perdón de pecado. Y si se te ha olvidado, te tocó a ti, y por eso estás aquí en esta mañana. Oh, a Él sea la gloria. Hoy en día tratamos de limitar a un Jesús. Este hombre que estaba allí, el fariseo, comenzó a cuestionar la actitud de Jesús. Si fuera profeta, sabría que la mujer era pecadora. Y sabe una cosa, él sabía los pensamientos del fariseo. ¿Cómo no iba a saber la vida de ella? Sabía lo que él estaba pensando. Por eso le hizo la pregunta y la narrativa de una historia de dos deudores. Entonces, Jesucristo tenía un doble propósito en ese momento, en esa historia: libertar a la mujer pecadora y libertar la religiosidad de aquel hombre fariseo. Y Jesucristo tocó y se dejó tocar. Pero ¿sabe algo? Ese fariseo nunca hubiera permitido que esa mujer
le tocara, por nada en la vida. Sin embargo, Jesús permitió que ella le tocara. Este hombre era el único que iba a permitirle a ella ser libre de la culpabilidad de lo que ella estaba viviendo. Y en un acto radical de esta mujer, accede a dar todo lo que tenía y bendecir a Jesús. Una nota al calce que quiero dejar en su corazón. Cuando esta mujer derrama el perfume que derrama en aquellos tiempos de Jesús, una manera de guardar para el retiro era comprar especies aromáticas costosas y se guardaban. Hoy en día depositamos el dinero en un banco. En ese tiempo no era así. Entonces la gente compraba especies y las acumulaba, y compraba especies y las guardaba, y cuando venía el tiempo del retiro las vendía y vivía de eso. Esta mujer tomó lo que tenía y lo rompió y lo entregó a los pies de Jesús. Y en ese instante declaró: mi vida, mi ser y mi yo, todo a partir de hoy solo depende de ti. Mi pregunta para ustedes: ¿de quién depende tu vida en este momento? Espero que sea de Jesús. Amén. Pregúntale a tu vecino: ¿de quién depende tu vida en esta mañana? Esta mujer no fue un mandato de adorar, ni de postrarse, ni de besar. Fue un instinto de gratitud. Ella fue allí con un instinto de agradecimiento. Sin embargo, había gente que estaba observando lo que estaba sucediendo. Y lo vimos en el pasaje ahorita. Primer punto que quiero dejar en tu vida en esta mañana: no te acostumbres a estar mirando a Jesús o ser un observador de Jesús. El acostumbrarte no te permite muchas veces ni valorarlo, ni apreciarlo, ni amarlo. Por eso es que muchas religiones lo que hacen es que tienen figuras, imágenes, y eso es todo, y ahí está la imagen y no la tocan y la veneran y nada más. Pero nuestro Dios no es una estatua, nuestro Jesús no es algo que es de yeso, de barro, no es alguien intangible o no palpable. Nuestro Jesús es más real de que lo que usted me está viendo a mí. Nosotros podemos tocar a Jesús y Él nos puede tocar a nosotros. Por eso es crucial. No podemos ser personas que solamente estamos mirando. No te acostumbres, porque vas a llegar un día, cuando te acostumbras a solo observar, vas a llegar un día y vendrán momentos en que vas a ver gente que va a llegar a la iglesia y todavía estamos en la adoración, y vendrá a tirarse al piso y llorando y gritando, a lo mejor dando alabanza y adoración, porque tienen un sentido de culpabilidad, pero reconocen que el único que le puede dar la paz de la culpabilidad y perdonar sus pecados se llama Jesús. Alguien agradecido nunca se va a callar de darle adoración a Dios. Pero si es el perdón lo que trae la adoración radical, bueno, eso es una parte. Pero la pregunta ¿es el pecado o la culpabilidad del pecado? La gente muchas veces da testimonios y da gracias a Dios. Dios mío, te doy gracias por perdonarme. Yo era un miserable. La vida de pecado que vivía, mis pecados me hicieron miserable. Mire, me voy a abrir aquí el corazón con usted. Mis pecados no eran nada miserables. Yo me los disfruté. No era miserable. Estaba mal, pero no era miserable. ¿Ok? Seamos honestos. Tratamos de poner cosas donde no están ni como son. Hay muchos de ustedes que se dieron su buena vida y se la disfrutaron. Y le pregunto, ¿usted se siente mal por lo que hizo?
pero se la disfrutó. ¿Cierto o falso? ¿O solo yo me la disfruté? Entonces, el problema es que ese pecado que no era miserable tuvo efectos, y esos efectos trae culpabilidad. Ahí está el asunto, que es lo que queremos tratar en esta mañana. No es el pecado lo que te atormenta, sino la culpa. El peso de lo que hiciste, el haberle quizás robado a alguien, el haber quizás maltratado a alguien, el haber mentido a alguien que amas o traicionar a alguien que amas. No es el pecado, es la culpabilidad del comportamiento y las decisiones que tomaste. Esa culpabilidad tiene un peso y trae una agonía en la vida de nosotros, que muchas veces estamos cargándola constante y continuamente. Esta mujer estaba atormentada por la culpa de sus pecados, y ella vino en una expresión de gratitud porque sabía que el único que le podía dar paz y libertad a la culpa y al pecado se llamaba Jesús. Por eso ella vino. Muchos en este lugar todavía cargan el peso de la culpa, y la culpa ha llevado a mucha gente a hacer cosas muy incorrectas. La culpa ha llevado a gente a sumirse en el alcohol. La culpa ha llevado a gente a sumirse en la droga, y la culpa ha llevado a gente inclusive hasta quitarse la vida. La culpa. Hay gente cristiana en la iglesia que todavía, años después, todavía están lidiando con la culpa. Dile al que está al lado tuyo: la culpa. La culpa de abandonar quizás un hijo, una hija. La culpa de un aborto, la culpa de infectar a alguien con una enfermedad, la culpa de una traición, la culpa de romperle el corazón a un ser querido, la culpa de haber destruido la vida de alguien. No es que no puedas seguir adelante, sí puedes seguir adelante. Tú tienes la capacidad y la fortaleza de seguir adelante, pero nadie sabe mejor que tú el peso de la culpa y el efecto de la culpa. Y cuando tú tienes esa culpabilidad en ti, se nota y se descubre cuando sale en nuestro comportamiento y cuando tratamos con otras personas, y a veces se muestra en la gente un estilo y una hostilidad, un orgullo, porque lo que está en trasfondo en el interior de esa persona es la culpa. Punto número 2. La culpabilidad no es toda mala. El sentir culpabilidad demuestra que todavía hay algo de moralidad en tu interior. Hay moralidad en ti. ¿Sabe? A mí me asusta la gente que nunca siente culpa de nada. Gente que afecta a otros sin remordimiento. Me asusta. Y en esta mañana quiero ayudarte a lidiar con esa culpa. Me asusta cuando veo gente que atropella a otros y no les importa. Me asusta cuando veo familias que en el hogar el padre o la madre, uno de los hijos, maltrata a uno de los suyos y no hay un remordimiento. La culpa. Me asusta cuando se vive en esa esfera de que somos como insensibles a los efectos de nuestras acciones sobre la vida de otros. Dile que está al lado tuyo: la culpa. Que no te haga insensible, dile. La culpa en forma positiva expresa que no estás viviendo
con lo mejor de ti. Dentro de ti hay alguien mejor gritando y queriendo salir del interior, diciendo que las decisiones que tomaste no son el verdadero tú. Si dicen lo que hice, pero no demuestran quién realmente soy. Déjeme decírselo otra vez. Cuando hacemos algo incorrecto, si habla lo que hice y es cierto lo que hice, pero lo que hice no demuestra mi verdadero yo. Yo hice lo que ellos dicen que hice, pero no soy lo que ellos dicen que soy. Sí hice cosas que no debí de haber hecho, pero eso no demuestra para nada el verdadero yo. Sí me da vergüenza y no he actuado de la mejor manera muchas veces. Y ahora tengo que vivir con la culpa de lo que hice y de lo que se habla de mi persona. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe algo? Parte del castigo de lo que hacemos es lo que la gente habla y murmura de nosotros. Y eso es casi imposible y difícil de defender cuando se habla la verdad de lo que nosotros hicimos. Pero déjeme decirle algo, todavía es más difícil tratar de defender lo que tú opinas de ti mismo, la culpa. Lo que otros digan de ti con la validez de algo que hiciste tiene un efecto, pero mucha gente no le importa o no le afecta tanto lo que otros hablan. Pero cuando hay culpa porque hicimos algo incorrecto, lo que más daño nos hace es la propia opinión y el efecto que nos genera por la opinión que tenemos de nosotros mismos. Y descartamos la realidad de quienes somos porque estamos cargando una culpa que no deberíamos de llevar. Es interesante porque lo que tú crees y lo que tú piensas de ti es la lucha y la condenación que tú mismo te haces muchas veces. A veces, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que he hecho cosas incorrectas y me he dicho, ¿y en qué estaba pensando? ¿Cómo hice eso? ¿Cómo se me ocurrió? Alguien me tiene que haber puesto algo en la botella de agua, o alguien me echó algo en la Coca-Cola cero. Algo está mal, ese no soy yo. ¿Cómo hice eso? Pero después tengo que lidiar con la culpa de mi opinión, de lo que yo hice, de mi persona. No lo que se dice, no lo que se habla, mi opinión de mí mismo. Amén. ¿Sabe cuál es la manera como la mayoría de la gente lidia con la culpa? De la manera más incorrecta y de la manera que no te va nunca a ayudar a poder libertarte de la culpabilidad. Tendemos a cambiar la historia y los sucesos para tratar de ponerlo de una manera que sea menos amargo, menos triste, porque tratamos de bloquear esa parte de la historia que nos da vergüenza y cambiamos la narrativa de lo que sucedió para poder callar la conciencia muchas veces. Eso se llama amnesia selectiva, donde yo trato de callar una realidad y trato de tapar una verdad y cambio la historia. Y la verdad es que encima de la culpa me estoy mintiendo a mí mismo para poder tratar de justificar y tratar de vivir una manera y que crean que tengo paz y que estoy bien. Y muchas veces nosotros cambiamos la historia. Y cuando hacemos esto no estamos apropiándonos y estamos negando la realidad de lo que pasó.
Eso crea toxicidad en tu vida cuando tú tomas esa postura. Y eso daña tu alma y no deja que vivas al nivel de lo que Dios desea que tú vivas. Porque para que Dios pueda operar en tu vida y libertarte de la culpa, no puedes narrar una historia que no es real. Porque Dios solo opera en la verdad. Y para que Dios te pueda libertar de lo que estás viviendo, tienes que traer la historia y reconocer las cosas y los hechos tal y como fueron y no adaptarlos ni ajustarlos, porque cuando haces esto estás en una amnesia selectiva que impide que Dios opere y el poder sanador de Dios venga a tu vida, porque Dios es verdad y Él opera en la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La culpa. No puedes mentirte a ti mismo, tienes que ser libre. ¿Me permite ir un poco más profundo en este proceso de la culpa? ¿Me da la oportunidad de hacerlo? Bueno, le voy a narrar una historia que usted conoce muy bien, el estanque de Betesda. Hubo un hombre que por 38 años estuvo allí esperando a que el ángel bajara, removiera las aguas para ser sano. 38 años este hombre mintiéndose a sí mismo vez tras vez. Y usted va a decir: pastor, se le fue la misericordia. No, no se me fue. Es la realidad. No puedo ir al agua porque nadie me ayuda. Eso dijo. Nadie, cuando viene el ángel, nadie me ayuda. Todos se meten y me dejan ir. No me diga usted que en 38 años no pudo rodar al estanque o arrastrarse al estanque. Otros y todos los que estaban allí estaban enfermos igual o peor que él y llegaban poco a poco. Pero la culpa y la condición de mentirse a sí mismo y justificar su posición lo detuvo 38 largos años. Y cuando tú lidias con la culpa, no puedes tratar de justificar con una historia incorrecta. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel y llegar al estanque de Betesda. Y por eso usted me ve que soy un poquito menos misericordioso que usted con este hombre, porque yo vi el lugar y vi la manera como era. Y ¿sabe algo? Si no llegó fue porque no le dio la gana. Pudo haber llegado, había maneras de llegar, ¿ok? Pero él estaba sumergido en su amnesia, en su estilo de vida, sumergido en algo, en una historia que no era real. Amén. Dile al que está al lado tuyo: cuidado que no estés 38 años ahí. A veces decimos a la gente: es que yo no puedo llegar porque mi mamá me abandonó, y yo no puedo llegar porque mi papá me abandonó, y no puedo llegar porque soy ciego, o no puedo llegar porque soy blanco, no puedo llegar porque soy negro, no puedo llegar porque soy amarillo, no puedo llegar porque soy nicaragüense, no puedo llegar porque soy asiático, no puedo llegar porque soy gringo. Y todos ponemos una excusa para buscar una razón por qué no llegar. Si no llegas, depende de ti. Y si vives fomentando una mentira, la verdad no te puede hacer libre. Amén. Entonces, hasta que no te hagas responsable y pares de esconder tu culpa, no saldrás del estado presente. ¿Tú sabes por qué muchas veces nuestros hijos actúan de muchas maneras?
porque no reconocemos la culpabilidad de lo que hemos hecho. Yo he oído madres que me dicen, yo no entiendo por qué mi hija me habla malo y mi hija me maltrata y me habla y me maldice. Bueno, ¿por qué tu hija hace eso? ¿Se te olvidó cómo le pegaste y la golpeaste y la lastimaste? ¿Se te olvidó la historia? Y luego lo justifican diciendo, es que yo no puedo permitir que mi hija me falte el respeto, pero no te da el derecho a maltratarla ella tampoco. ¿Cuántos hijos he visto quejándose? Y padres lidiando con culpabilidad porque no reconocen los errores que se han hecho. Tú sabes por qué tu hijo o tu hija actúan de la manera en que actúas, porque quizás los heriste y los humillaste. Tú sabes por qué tu esposo o tu esposa tiene la frialdad que tiene contigo, porque quizás lo humillaste o la humillaste, o lo heriste o la heriste, y ellos están lidiando con algo que tú has hecho porque trataste mejor quizás a los hijos. Esto yo lo viví. Yo tenía mucho coraje y odio con mi papá porque yo veía cómo mi papá trataba mejor a las hijas de la mujer que había roto el matrimonio de mis padres, pero mi mamá y yo casi perdemos la casa, pasamos hambre y ellos viviendo a todo fortuna. Yo tenía un enojo y un odio con mi papá terrible. ¿Por qué? Mi papá no reconocía que estaba mal, pero la culpabilidad tiene lo positivo. Y un día él se dio cuenta y conoció a Jesús y dejó de enmascarar la realidad y comenzó a ver la realidad, y las cosas comienzan a surgir desde una perspectiva diferente cuando la realidad y la verdad de la historia es la que florece. No puedes mantener tu amnesia selectiva, porque si actúas de esa manera, entonces vas a terminar destruyéndote tú y destruyendo los que amas. Se requiere, se necesita poner las cosas como son. Jesucristo quiere que seamos personas libres de culpa. La pregunta que tengo para ti es, porque uno de los efectos de la culpa son la manera como nos comportamos. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué tienes tanto coraje? ¿Por qué hay tanta amargura en muchos? ¿Por qué hay tanto enojo? ¿Será que hay algo que puedas cambiar? La culpa te permite llamar a la persona que le hiciste daño y pedir perdón y restaurar, si es posible, lo que hiciste es incorrecto. La culpa te permite restaurar lo que afectó la vida de esa otra persona. ¿Será algo que puedas cambiar? La culpa requiere humillarse uno y ponerse en el piso y dejar el orgullo y dejar las mentiras y ser ese hombre y esa mujer o ese hijo, esa hija que sabe pedir perdón. Déjeme decirle algo. ¿Usted sabe por qué hoy en día en la iglesia no hay avivamiento? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? ¿Usted sabe por qué en la iglesia hoy en día no hay avivamiento? Tenemos cultos, tenemos canciones, música, danza, danzamos, brincamos, celebramos, gritamos, aplaudimos. Pero ¿usted sabe por qué hoy en día no vemos avivamiento? Porque la realidad de la iglesia hoy en día es que en la iglesia no hay un verdadero arrepentimiento.
Y diga ouch o diga amén. Y no habrá avivamiento hasta que no lleguemos a la iglesia con un corazón arrepentido. Hay gente que llega aquí, a mí no me importa el predicador que sea, esta es mi historia y esto fue lo que yo hice, pero esta es mi historia y esta es la historia que yo voy a mantener, y yo no voy a cambiar mi historia porque yo no voy a pasar vergüenza de reconocer lo que hice mal, y yo mantengo mi historia. Culpa, arrepentimiento. La Biblia dice algo impresionante, impresionante. En segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, si mi pueblo se humillara, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabías que no es el pecado el que te separa de Dios? Lo que te separa de Dios es que no haya arrepentimiento en la vida de nosotros. Mientras no haya arrepentimiento, no va a haber una cercanía con Dios. Esa mujer llegó a los pies de Jesús porque venía con un corazón contrito y humillado, arrepentida de sus pecados, y pudo accesar a tocar al Maestro. Pero se requiere nosotros humillarnos y venir a la iglesia con un corazón humilde y humillarnos y dejar el orgullo y arrepentirnos de verdad, para que entonces realmente la gloria de Dios se manifieste. Cuando hay avivamiento de verdad, el arrepentimiento es lo número uno, y usted va a ver la gente viniendo a salvación y sus vidas cambian y son transformadas. Pero nada sucede hasta que no hay una convicción de arrepentimiento. Dile al que está al lado tuyo: arrepiéntete. ¿Sabe? Dios dice: yo te perdono. Ese no es el problema. El problema no es perdonarte, yo te perdono. El problema es tu arrogancia, tu falta de humillación. Para de justificar lo que estás haciendo. El pecado ya está resuelto por la sangre de Jesús. ¿Y sabes algo? Debimos habernos humillado y reconocer que necesitamos humillarnos. Cuando tú reconoces y te humillas, todo lo que pasa en tu vida lo ves como bendición. Tus zapatos son una bendición. Tu pantalón es una bendición. Tu camisa es una bendición. Los 3 pelos que te quedan en la cabeza son una bendición. Las 2 piernas, aunque estén torcidas, son una bendición. Porque cuando te humillas y reconoces tu pecado y el peso de la culpa que llevabas, y Dios te liberta de eso, vives agradecido. Y si te dan el trabajo, es una bendición. Y si no te lo dan, también es una bendición. Y si puedo comprar el carro, es una bendición. Y si tengo que caminar hasta la iglesia, es una bendición. ¿Por qué? Porque cuando vives humillado delante de Dios, en arrepentimiento, todo lo que hace obrará para bien tuyo. Entonces, déjeme avanzar aquí, regáleme un par de minutos más. La culpa me lleva a cambiar. Y la culpa es algo poderoso. Esta mujer llegó a donde Jesús a adorarle, y ella comenzó a darle gracias por lo que él estaba haciendo. Jesús, ¿sabe algo? Pero una de las preguntas que no quiero pasar en esta mañana es: pastor, pero ¿qué hago? ¿Qué hago por las cosas
que no puedo cambiar. La culpa de haber hecho algo que no puedo cambiar. ¿Qué hago con ese hijo que abandoné, que lo di en adopción, que ya no lo puedo ver? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con todo el sufrimiento que le causé a mi familia, a mis padres, a mi esposa o a mi esposo y ya no están? ¿Qué hago con las cosas que no puedo cambiar? Si lo puedes cambiar, actúa en arrepentimiento y cámbialo. Y reconoce lo que estuvo incorrecto. Y reconoce tu quizás expresivo egoísmo de actuar de manera incongruente e incorrecta. Pero, ¿qué hago cuando no puedo cambiar? Me decía una mujer: pastor, ¿qué hago? Y llorando, y cuando me acuerdo de esa historia a veces me mueve el corazón. Pastor, ¿qué hago? Porque yo traje ese hombre a mi casa y ese hombre fue el que violó a mi hija. Pastor, y mi hija me contó y me dijo y yo no le creí. Pero ¿qué hago, pastor? Porque por no haberle hecho caso a mi hija, lo último que hizo fue quitarse la vida. ¿Qué hago con lo que no puedo cambiar? Pastor, yo quisiera poder restaurar algunas cosas, pero esa persona no está presente. Esa persona está muy distante. Esa persona ya no me habla. Esa persona no me permite el acceso. ¿Qué hago con lo que no puedo cambiar? Pastor, el que me hizo daño murió. Y toda la vida he llevado la culpa porque creo que fue mi culpa. ¿Qué hago? Hay una canción en inglés muy hermosa. Y dice, en español la encontré ayer, y dice: ¿quién puede borrar mi error? Solo por la sangre de Cristo. ¿Y quién puede renovar mi corazón? Solo por la sangre de Cristo. ¿Y quién puede cambiar mi pasado? Solo por la sangre de Cristo. Por eso esta mujer llegó llorando a Jesús. Por eso esa mujer llegó en un desespero ante Él, porque no había nadie que pudiera quitar la culpabilidad del pecado y de su vida pasada. Solo Jesús lo podía hacer. No había nadie que la pudiera arreglar lo que ella estaba viviendo, solo Jesús. Y Él la podía libertar de una simple manera, perdonándola, ella arrepintiéndose y reconociéndole como su único Salvador. Quiero terminar con esto. Isaías 53 dice algo muy especial para usted que todavía carga culpabilidad. Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores,
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y aquí es donde la culpa desaparece y el castigo de mi paz fue sobre Él. La muerte y la sangre de Jesús te liberta de esa culpabilidad que has estado viviendo, que has estado sufriendo, que tenía dos propósitos: que restauraras lo incorrecto y de no poder accesar a esa persona, entonces reconocer, arrepentirte, entregárselo a Dios y no llevar más la culpa. Cuando estaba anoche en el cuarto pensando en este último pasaje y en esta frase de este pasaje, dice: y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú no tienes que vivir en la agonía de un pasado, porque Él trajo paz para ti. Tú no tienes que vivir todavía en ese concepto de esa culpabilidad, porque Él trajo paz y libertad para ti. Dios permite la culpa para que tú corrijas y enmiendes, pero el deseo de Dios es que cuando ya tú restaures, corrijas, enmiendes, y si no hay esa oportunidad, tengas paz por medio de la sangre de Jesús. Jesús murió y la Biblia dice, y lo dije ahorita: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tú eres libre de culpa por la sangre del Cordero. Me gustaría que usted cierre sus ojos por un instante. Y quizás hay alguien en esta mañana que no conoce a Jesús como Salvador. Yo no estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de religión, estoy hablando de Jesús. La iglesia Hosanna Masaya no te va a libertar de la culpa, pero el Dios de Hosanna Masaya es capaz de libertarte de la culpabilidad. No es la religión, es Dios. Y si hay alguien en esta mañana que dice: pastor, pero si usted supiera las cosas que yo he hecho en esta vida, ¿sabes algo? Yo no las quiero saber y no quiero ser algo grosero. No quiero que me lo digas, no me interesa, no es competente para mí saberlo. El único que necesita saberlo se llama Jesús. Y si tú vienes a Él y te arrepientes, lo que va a hacer es, con todo lo que hiciste, es que Él espera que la respuesta a ese arrepentimiento es que tú enmiendes y corrijas y vayas a los que afectaste y le pidas perdón. Pero luego lo que Dios desea es que tú vivas en paz con tus semejantes y con los tuyos. La culpa es permitida por Dios para que nosotros restauremos, para que nosotros crezcamos, para que nos arrepintamos. Si tú estás aquí y estás lidiando con culpabilidad, te voy a decir algo: a menos que no traigas tu corazón a Jesús, vas a luchar toda la vida, porque la voz tuya interior que trata de callar tu conciencia todo el tiempo te seguirá acusando hasta que tú no reconozcas la verdad y reconozcas al que único que te puede hacer libre. Cuando reconoces esa verdad, Jesús tiene lugar
para hacerte libre, y su paz sobreabundará en ti. Abre